Hola, ¿cómo estás? Para ti que me ves por primera vez en mi canal, te digo que mi nombre es Jacqueline y este canal lo he creado para enseñarte las diferentes manualidades rústicas que realizo con conchas, caracoles y materiales mixtos. En el día de hoy les traigo un nuevo video, algo que no había hecho hasta ahora. En técnica sí, pero en trabajo como tal no. Y es un trabajo que quería hacer hacía mucho tiempo y por falta de tiempo precisamente pues no lo había hecho, ya que me consume mucho. Pero bueno, al final ya lo hice y quiero enseñarle a ustedes el paso a paso de cómo hacer este hermoso reloj, vamos a llamarle así. Es un reloj, un cuadro reloj para la pared, aplicando la técnica de mix media. Aquí tiene el reloj. Desafortunadamente ustedes no pueden ver bien el reloj funcionando porque compré este reloj para hacer este trabajo y vino roto y no me di cuenta hasta el momento de que lo fui a montar. Pero bueno, la intención es irlo a cambiar a comprar otro, porque al final ya este yo lo abrí y lo puse aquí para que ustedes vieran. Pero él debe de ir, por supuesto, trabajando normal como un reloj cualquiera. Se ve realmente hermoso, a mí me gustó muchísimo, espero que a ustedes también les guste, que vean el paso a paso para que vean cómo se hace este tipo de trabajo y lo puedan hacer ustedes también en sus casas. Otra cosa que quería decir antes de comenzar a trabajar es que quiero darle las gracias a todos los que ven mis videos día tras día. Quiero darle las gracias a todos los que se han suscrito ya a mi canal, que ya somos 800 y eso me hace muy feliz. No saben cuán feliz estoy por haber logrado esa cifra. Ya sabemos que para todos nosotros es importante, cualquier persona que se suscriba a nuestro canal es importante porque forma parte o comienza a formar parte de la comunidad que estamos creando y eso me da mucha satisfacción y deja mucho que decir, porque quiere decir que mi trabajo está gustando y que está llegando cada día a más personas. Se lo agradezco de todo corazón a todos de forma general. Ya dije, a los que se suscribieron y a los que no se han suscrito y que ven mis canales, los invito que también se suscriban y se unan a esta comunidad, que yo con mucho gusto voy a conversar con ustedes, voy a responder sus mensajes, voy a ver cada uno de sus comentarios siempre me sea posible y voy a seguir enseñándoles cada día contenido que ustedes puedan hacer en sus casas para ustedes mismos, para hacer un regalo ahora que viene el Día de las Madres, por ejemplo. Este cuadro, por ejemplo, sería fantástico que ustedes los hicieran para que se los regalaran a sus mamás ahora que viene el Día de las Madres. Y creo que trato de enseñarles lo mejor posible cada uno de los pasos para que, ya les dije, para que ustedes los puedan hacer en sus casas, ¿ok? Entonces, sin más lata, sin más bla bla bla, vamos a comenzar a trabajar. Gracias a todos y recuerda, si aún no te has suscrito a mi canal, suscríbete aquí debajo y marca la campanita de notificaciones para que todos los domingos reciba los avisos de los nuevos videos que yo voy subiendo. Que solamente subo un video los domingos, ¿ok? No lo olvides, suscríbete. Comenzamos. Bueno, vamos a comenzar. Como ven, lo que vamos a hacer es un cuadro con un reloj integrado, un cuadro reloj, un canvas reloj, como ustedes más le deseen llamar. Para este trabajo lo que vamos a utilizar son dos canvas, uno más grande y uno más pequeño, y un reloj. Eso es nuestro trabajo principal, nuestros materiales principales, aparte del pegamento, de las decoraciones, o sea, de las distintas figuras, elementos que le van a poner, de la pasta para textura y las pinturas acrílicas. Lo primero que voy a hacer es pegar el canvas más pequeño sobre el canvas más grande en forma inversa, o sea, con la parte de atrás hacia nosotros. La voy a pegar bien con el pegamento, el tacky glue, y luego le voy a pegar en sus bordes para tapar lo que son las presillas y que esta unión no se vaya a desprender. Le vamos a poner papel de cocina, en este caso ustedes le pueden poner servilleta,
papel periódico o cualquier otro papel que ustedes tengan. Este sí lo estoy pegando con el pegamento transparente escolar. Si no tiene, le voy a poner también aquí lo que es la gasa y le voy a pasar por toda la superficie pasta para textura. Recuerden que la pasta para textura que yo utilizo es la pasta que compro en Home Depot, que es una pasta multiuso. A ver, no me equivoqué esta vez, que bueno, una pasta multiuso que sale muy económica y nos viene bien para todos estos trabajos y tiene muy buena calidad. Con esta pasta voy a crear algunas texturas en forma de números, que son las únicas texturas que le voy a crear con pasta. Y les decía que si no tienen lo que son los cuadros, los canvas, ustedes pueden hacerlo en una base de madera de cualquier tamaño, más grande, más pequeña, y buscar la forma de cómo crear una superficie o un volumen donde puedan poner el reloj y quede de forma integrada a todo el trabajo. Solo tendrían que abrirle un orificio a esa madera y por ahí poner el reloj, ¿ok? Ahora vamos a pintar toda esta base de color negro con yeso negro, pero como yo no tengo el yeso negro, les voy a enseñar cómo prepararlo, que me imagino que ustedes tampoco lo tengan. Cogí una cantidad de pintura acrílica negra por la misma cantidad de pegamento transparente escolar, lo mezclé bien y luego le fui dando volumen o lo que es peso con talco. El que no tenga talco puede utilizar maicena también, que hace la misma función. Lo mezclamos bien y una vez que sentimos que esa mezcla está homogénea y está un poquito pesada, que no es tan ligera, o sea que no es tan líquida, pues entonces ya estaría listo y comenzamos a pintar todo nuestra base. Una vez que esté todo pintado de negro, si no quieren preparar el yeso negro, pues lo pintan normal con una pintura acrílica negra. Bueno, el que le quiera dar un fondo negro, el que le quiera dar un fondo blanco, pues lo pinta con pintura blanca. Una vez que está todo pintado, comenzamos a pegar nuestros diferentes elementos. En este caso yo voy a pegar diferentes elementos de cualquier cosa, de lo que se me ocurra, de todo lo que tengo aquí, porque ya ustedes saben que yo no hago una maqueta previa, no hago un diseño previo a ninguno de mis trabajos. Todas las ideas me van saliendo y me van surgiendo sobre la marcha. Voy probando y voy viendo qué elementos le puedo ir colocando que yo crea que le van a quedar mejor. Le puse algunas, o le voy a poner algunas cosas de madera. Esta ventanita o esta persianita se las puse también de forma que no queden cerradas, sino que queden con un poquito de volumen, una cerquita, piedrecitas, el molino, los números, hojas, monedas, llaves, tapas de botellas, flores, en fin, lo que ustedes tengan, con lo que ustedes quieran decorar sus trabajos. Siempre se los digo, esto es algo libre a imaginación de cada uno de nosotros. Tú no tienes por qué buscar los mismos elementos que yo o las mismas cosas que yo utilizo. Lo puedes hacer con lo que tú tengas en tu casa, que siempre tenemos muchas de estas cosas: botones, llaves, arandelas, monedas, no sé, tantas cosas que se pueden utilizar, que es infinito. Yo creo que sí, que es infinito este trabajo. Una vez que hayamos pegado todos estos elementos, que los pegué con el tacky glue para que sequen más rápido, pues los vamos a pintar de nuevo con el yeso negro. Vamos a pintar bien todo y cada uno de estos elementos. Ahora voy a pintar con un color ocre, pero como no lo tengo, el color exacto que quiero darle, voy a hacer una mezcla de un color rojo toscano con color naranja, azul y unas goticas de marrón. Voy a ir mezclando hasta lograr el color que yo quiero. Y repito, ustedes pueden hacerlo con el color que a ustedes más les guste. Vamos a ir aplicando, esto es pintura acrílica, toda la que voy a utilizar en el trabajo. Vamos a ir aplicando con el pincel seco
por la superficie en las partes que más querramos pintar o resaltar a pincel seco. Recuerden que pincel seco es que untamos el pincel con poca pintura, lo descargamos bien sobre un papel o sobre un paño y luego lo vamos aplicando de forma suave sobre las texturas. Una vez que hayamos dado el color primero o el primer color, vamos a ir entonces dando el color que quiere o que quiero, mejor dicho, disculpen, en este proyecto que resalte, y va a ser el color morado o el color lila, como ustedes le llamen. Voy a comenzar de un color morado oscuro a un color morado más claro y al blanco. Siempre los colores oscuros van debajo y vamos a ir aclarando con los más claros. Lo voy a ir aplicando indistintamente en algunas partes, no en todo el trabajo. Igual, y para no repetirlo más, la pintura va a ser a pincel seco, toda. Así que ya lo saben. A mí este trabajo de verdad que me está agotando, me está dando mucho dolor en mi brazo. Para los que me conocen saben que tengo algún tipo de enfermedad que hay movimientos repetitivos que me causan mucho dolor, y este es uno de ellos. Pintar así a pincel seco, sinceramente que me está dando bastante dolor. He tenido que interrumpir bastante el proyecto para descansar el brazo porque me duele, me molesta y se me inflaman las manos también, pero bueno, de que lo termino, de eso pueden estar seguros, y ustedes van a ver qué hermoso va a quedar al final. Como ven, he ido aplicando el morado más claro y el color blanco ya va cambiando por completo de un color negro que teníamos de fondo a colores más claros. Ahora lo que hice aquí fue que mezclé un poquito de pintura blanca acrílica en un poquito de agua, en un pomito de spray, y se lo voy a rociar por los bordes. No en mucha cantidad, pero sí para intensificar y resaltar más lo que va a ser el color del centro del trabajo, que va a ser el morado. Y entonces dándole este blanco en los bordes va a resaltar y se va a ver como con más relieve aún toda la decoración del centro de nuestro proyecto, que es lo que nos va a llamar más la atención. Seguimos dando color, seguimos mixteando, seguimos entreteniéndonos aquí, vaya, para decirlo de alguna forma, y buscando el color que queremos obtener al final. Es un trabajo de paciencia, de gusto, porque nos tiene que gustar para hacer esto, pero sí se los recomiendo, mis amores, que ustedes lo hagan en casa. Aquí lo que estoy haciendo son unas piedrecitas de cristal, las pinté de color ocre también, para al final ponérselas en algunas partes. Y volví a resaltar con el color ocre algunos otros elementos. Estas flores son de una decoración de boda que me las regalaron y para que las utilizara en mis proyectos, porque no cumplieron el objetivo que tenían que cumplir. Entonces las voy a utilizar aquí, le voy a dar otro color para al final pegarla en algunas partes de nuestro trabajo. Vamos a ir secando cada pintura que vayamos utilizando. Cuando es con el pincel seco no es necesario secar, porque como es poca, pues automáticamente se va secando rápido. Y así vamos a ir resaltando los elementos. Y les quería decir, que se me había ya pasado de la mente, que esto sería un regalo espectacular para ahora que viene el Día de las Madres, que ustedes lo puedan hacer en sus casas para regalárselo a sus mamás o alguna persona que ustedes aprecien mucho, que la consideren como una verdadera madre. Y de verdad que se los recomiendo, porque va a quedar espectacular y creo que es algo único, algo diferente, algo rústico,
pero moderno, con tendencia, con tendencia me refiero en el arte, en las cosas que se están llevando. Se está utilizando mucho esta técnica de mix media y sería una buena oportunidad que ustedes se dieran para hacer algo así, personalizárselo y regalárselo a sus mamitas para esta fecha que viene ahora tan hermosa. Así que posiblemente ya tenga un destino final. Con eso se los digo todo, no se lo cuenten a nadie. Le puse un color verde, le puse en spray un poquito de azul para resaltar más. Como ven, ya va tomando otro contraste, ya se va viendo un poquito mejor. Estoy segura que cuando comenzamos todos decimos, ay, pero qué feo está quedando esto, pero según va avanzando todo el proceso de la pintura, pues ya va cogiendo forma y van a ver que va a quedar hermoso. La combinación de colores igual ustedes se la pueden hacer de los colores que a ustedes les guste. Yo se la hice en este verde y en este azul porque me gusta, me parece que hace un contraste bonito con el morado de fondo. Y aquí vamos, mis amores, a seguir trabajando. Recuerda, si aún no te has suscrito a mi canal, suscribirte aquí debajo y marcar la campanita de notificaciones, regalarme un like para que todas las semanas reciba los avisos de los nuevos videos que yo voy subiendo, ¿ok? Ya somos 800, estoy muy feliz, muy feliz, muy feliz. Le voy a dedicar este video a mis 800 suscriptores y a todos los que vengan de ahora en adelante. De verdad que me hacen muy feliz todos los comentarios que me dejan en cada uno de los videos que yo les comparto. Son hermosos y se los agradezco de corazón a todos. Sinceramente que me hacen muy feliz. Bueno, así ha quedado este hermoso proyecto. Espero que de verdad les haya gustado. Miren lo hermoso que ha quedado. Esa combinación de colores quedó perfecta. Y sinceramente que me enamoré. Me enamoré. Mi mamá me dio un 10, que al principio me dijo que feo está quedando eso, pero cuando lo vio terminado me dijo que era un 10 de 10. Así que si a mi mamá le gustó, estoy segura que a ustedes también les va a gustar. Miren la foto, miren los detalles, miren cada uno de las cositas como fueron quedando, las tonalidades del color que fue quedando al final, y sinceramente quedó hermoso. Bueno, amores, disfruten ustedes de estas fotos. Yo les recomiendo que sigan aquí en mi canal, que sigan mirando más videitos míos, me sigan regalando like. Y recuerda, tú, si no te has suscrito aún a mi canal, suscribirte aquí debajo y marcar la campanita de notificaciones para que todas las semanas reciba los avisos de los nuevos videos que yo voy subiendo. Y me sigan también en mis redes sociales de Instagram y de Facebook, que por aquí abajo se los voy a dejar. Yo sin más me despido de ustedes por hoy. Les mando un beso. Recuerden que los quiero de corazón y nos vemos en la próxima. Chao, hasta pronto.